Hola a todos, bienvenidos a su espacio nuevamente de Creciendo en la Palabra. Nos da mucho gusto llegar como cada semana hasta sus hogares, apreciados hermanos, familia, de todas partes que nos ven semana con semana. Y en esta ocasión estamos aquí para comentar la lección número 7 que lleva por título Lealtad Suprema, Adoración en medio de la guerra. Nos da mucho gusto porque en esta ocasión nos acompañan dos pastores muy apreciados por ustedes, invitados ya con frecuencia a nuestro programa. Y tengo aquí al pastor Job Alcázar y también al pastor Juan José García. Un gusto, qué alegría podernos encontrar nuevamente en este estudio de la palabra de nuestro Dios de la Escuela Sabática. Espero que sea de bendición para todos y que podamos juntos entender un poco más del amor del Señor. Quiero mandar saludos a algunos hermanos, a la hermana Gladys de El Salvador, que ahí escribe, que nos sigue con frecuencia. Muchas gracias, hermana, hasta allá a El Salvador, que Dios sea con ustedes en aquel país. Igual quiero mandar saludos a los hermanos de Arecibo 1 y Arecibo 2 de Puerto Rico. Que Dios sea con ustedes y que Dios les bendiga también mucho en esta ocasión. Bueno, me da gusto estar aquí con ustedes también. Gracias por la invitación. Y animamos a los maestros de nuestra asociación metropolitana. Este espacio es de ellos y que las herramientas que podamos compartir puedan ser de gran utilidad para sus iglesias y así también aquellos hermanos que nos siguen a través de la República Mexicana, los diferentes campos y sin duda otros países, pastor, que nos han seguido. Gracias por ello y les animamos para que continúen con nosotros y que las herramientas que se presenten semana con semana puedan ayudar y contribuir en el crecimiento de cada una de sus iglesias y en el crecimiento personal de cada uno de ellos. Amén. Gracias, pastores. Gracias por los saludos, que también aprovecho porque también aquí de nuestra asociación metropolitana nos escuchan todas las semanas y sacan los hermanos algunos consejos, herramientas prácticas para sus clases. Y en esta ocasión, de forma especial, quiero agradecer y saludar a nuestra hermana Alicia Ventura de nuestra querida Asociación Metropolitana, que nos ha dejado ahí en los comentarios saber que ella nos ve y nos sintoniza. Estaremos trabajando y estudiando, mis hermanos, bajo 3 ideas, 3 subtemas que nos van a ayudar a repasar esta lección y nos van a servir como hilo conductor. Y estos temas son pactando con Dios, levantando un memorial y anhelando su presencia. Así que vamos a un pequeño corte. Va a aparecer aquí también el versículo de memoria de esta semana y te invitamos a que permanezcas con nosotros, no sin antes hacer una oración para comenzar con este repaso de la escuela sabática. Oremos. Señor y Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de estudiarla y poderla compartir con otras personas, Señor. A través de este estudio de la lección número 7, por favor habla a nuestro corazón, de manera que el sábado, Señor, podamos compartir con tu iglesia las verdades de tu palabra acerca, Señor, de cómo nos guías a través de esta travesía hacia la patria celestial. Quédate con cada uno de los hermanos y maestros, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. No te vayas, regresamos en un momento. Gracias por continuar con nosotros, apreciados amigos, en este su espacio Creciendo en la Palabra. Usted ha visualizado aquí en pantalla el versículo de memoria, así que le invitamos a que lo pueda repasar, se lo pueda aprender para que el sábado lo pueda compartir con su clase y sobre todo lo podamos guardar en nuestro corazón como algo importante que el Señor nos está diciendo y nos está enseñando en esta semana. Muy bien, habíamos dicho que el primer tema o subtema que estaremos analizando justamente es pactando con Dios, y es lo que vamos a dialogar en estos momentos con los pastores. Y yo les invito a que usted también deje sus comentarios ahí en la cajita que aparece debajo para poder interactuar con ustedes como público que nos escucha y nos sigue desde sus hogares. Mis pastores, en esta semana estuvimos viendo que el Señor es un Dios de pactos. Es un Dios que no es estático, sino que interactúa con sus hijos, pero algo interesante que resalta aquí es la respuesta que tiene Josué con el pueblo a ese pacto que el Señor ya tenía realizado con ellos y ya se los había pedido. Aparentemente, o vamos a decirlo así, humanamente, no tenía lógica que Josué mandara circuncidar el pueblo
3 días antes de una batalla, ¿no? Porque evidentemente habría debilidad, habría un asunto ahí de vulnerabilidad para enfrentarse con los enemigos. Sin embargo, pareciera ser que en la mente de Josué algo era mucho más importante que afilar las espadas, que preparar los escudos, y eso era estar en comunión para con Dios. Eso era, de alguna manera, prepararse espiritualmente antes que prepararse bélicamente, Pastor Job. Me parece ahí que he leído esa historia varias veces, ¿no? Pero quiero poner otro punto de vista, mi pastor. Y que usted me pueda ayudar ahí también. Mira, ellos querían conquistar Jericó, ¿estamos de acuerdo? Ellos iban a conquistar Canaán, está bien. Y ellos se sentían seguros, porque sabían que Dios estaba con ellos, se sentían seguros de que Dios les iba a entregar Canaán, ¿no? El asunto es que, como lo acaba de mencionar el pastor, de pronto Dios le dice, quiero que me circuncides a todo el pueblo. Yo me pregunto, si yo fuera del ejército de Josué, a la mejor yo hubiera dicho, oye Josué, ¿y si lo hacemos después? Después de la pelea. O sea, después de la conquista. Exacto, después de la conquista, porque si ellos se enteran y vienen y nos atacan, ¿cómo nos defendemos? O sea, pensando humanamente de esa manera, ¿no? Y igual con la Pascua, ¿no? O sea, y si lo hacemos después, ¿por qué tengo que hacerlo ahora, no? Y yo creo que la lección va en esa dirección, en el sentido de que las cosas se van a hacer no como tú crees que deben de ser, o como tú has pensado que tienen que ser. O sea, Dios nos va a dar la victoria, nos va a dar a ganar la batalla, pero tenemos que aprender a hacerlo en la manera en como Dios lo tiene en mente o lo ha planeado, ¿no? Claro. Pero yo digo, si hubieras el ejército de Josué, a lo mejor sí le hubiera reclamado, ¿no? O sea, ¿por qué lo vamos a hacer de esa manera, no? Sí, claro. Aunque también es cierto que los cananeos tenían temor. Sí. Ya estaban derrotados antes de la pelea. Porque habían visto el cruce del Jordán, habían visto cómo Dios había protegido al pueblo de Israel. Entonces, digamos que en términos humanos ya también tenían el control, ¿no? En ese sentido. Y podrían haber hecho lo que tú acabas de decir, ¿no? Ya están controlados, ya están atemorizados, conquistemos y después ya hacemos lo demás. Pero creo que aquí la lección nos enseña y la Biblia nos enseña que ellos ponen en primer lugar la adoración a Dios antes de la conquista, ¿no? Antes de hacer otra cosa. Por eso el hecho de que encontremos en la Biblia aquí, en este pensamiento de Josué 5, de 1 al 9, que ellos están buscando renovar el pacto que en su momento hicieron con Dios. Están poniendo en primer lugar a Dios. Están reconociendo que Dios es el que ha provisto todo, ¿verdad? Y es ahí el versículo de memoria, o sea, que pongamos a Dios en primer lugar, Claro. nos muestra, nos hace ver cuán importante es que ante cualquier situación que vayamos a hacer, aprendamos a poner a Dios en primer lugar. Y ponerlo en primer lugar era pues celebrar la Pascua, ponerlo en primer lugar era obedecer a Dios. Consagrarse a Dios. Sí, consagrarse a Dios. Sí. Consagrarse a Dios, ¿no? Sí, Y es lo que hoy debiéramos de hacer nosotros para conquistar una batalla o las batallas que tenemos cotidianamente. En nuestra vida. Tenemos que poner a Dios en primer lugar en nuestra vida, ¿no? Y Josué le enseñó a su pueblo que lo más importante no era conquistar Canaán, sino poner a Dios en primer lugar a través de la circuncisión y a través del pacto o a través de la Pascua para prepararse para la batalla. Sí, bien interesante que esto nos enseña la importancia de, en cualquier plan personal, de iglesia, lo primero que tenemos que hacer es consagrar o ponernos en las manos del Señor, consagrar nuestras vidas y reconocer que todo lo que somos, lo que tenemos, procede de Él. Y creo que aquí esta escena bíblica nos enseña claramente eso. Antes de que la conquista, aunque ya tenían la conquista asegurada, Sí. ¿verdad? Ellos decidieron poner en primer lugar a Dios y renovar antes de avanzar. Sí, eso es interesante, pastores, hermanos, porque en nuestra vida práctica, como decía el pastor Juan José, ¿cuántas veces no, cuando traemos muchas cosas importantes en la cabeza,
olvidamos lo más importante que es tener a Dios en primer lugar, ¿no? Porque quizás tengo que llegar temprano ese día a una reunión, porque quizás esa semana estoy muy ocupado, tengo que entregar un proyecto, tengo que hacer algo, y entonces pareciera ilógico, pero quitamos lo más importante y lo central de nuestra vida, tratando nosotros de hacer las cosas a nuestra manera, pero ahí Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo eso que tú estás persiguiendo va a llegar. Todo eso va a ser añadido, pero como un resultado a lo que tú y yo ya tenemos, ¿verdad? Es importante también, como ya lo mencionaba el pastor Job, cómo es que antes de entrar a la batalla, este asunto de la circuncisión y después celebrar la Pascua. Aquí retomo la idea, pastor Juan José, pudiendo haber dicho, bueno, pues todavía no celebremos hasta que conquistemos, ¿no? Celebremos al final, cenemos ya cuando ganemos, pero ellos deciden celebrar la Pascua antes de entrar en combate, pastores. Y es que la Pascua es aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Sí, participar de ella. Participar de ese pacto, no había ese pacto. Cuando ellos salen de Egipto, ellos celebran la Pascua ahí en Egipto antes de salir, es la marcha de salida, ¿no? Pero es a aceptar que tienen un Salvador que los va a guiar, ¿no? Amén. Y yo creo que es ahí donde debemos de enfatizar un poquito más en la lección. Nosotros celebramos la Pascua en la iglesia. Y la Pascua tiene que ver más que nada que nos pongamos a cuentas con Dios. La Santa Cena. ¿La Santa Cena? Sí, la Santa Cena, sí. O sea, realizar la Santa Cena es ponernos a cuentas con Dios. La Pascua era ponerse a cuentas, es aceptar a Jesús como tu Salvador. Reconocer que el que te va a perdonar, o que te ha perdonado es Cristo Jesús. Quien ya te perdonó. O sea, cuando tú participas de la Santa Cena, Jesús te perdona, te acepta. O sea, vuelves a comenzar una vez más. No. El pueblo había vagado por el desierto. Y todos los que cruzaron Canaán no habían sido circuncidados, a excepción de Josué y Caleb. Sí, la primera generación. En la primera, sí, claro. generación. Entonces, ellos no habían participado de ello, ¿no? Estaban consagrando sus vidas a Dios. Y la elección nos lleva en esa dirección, a que consagremos nuestras vidas a Dios todos los días, que nos pongamos a cuentas con Dios todos los días, pero recordando que Dios nos perdona. El celebrar la Pascua o la Cena del Señor, como dice la lección, nos señala una realidad gloriosa, el ingreso de la multitud redimida a la Canaán celestial, ¿no? Entonces, cuando Jesús venga, vamos a participar de las bodas del Cordero, la cena. Es correcto. ¿No es cierto? Del reconocimiento de ese pacto, ¿no? Entonces, yo creo, o me parece que la lección nos lleva en esa dirección recordando que tienes un Salvador. Tienes un Salvador que te perdona. Tienes un Salvador que te va a dar la victoria. Como dijo el pastor Job, desde antes de comenzar a conquistar Jericó, Dios ya les había dado la victoria, porque ya los otros tenían temor, tenían miedo. O sea, es algo real, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos consagramos a Dios, cuando nos entregamos a Dios, y lo aceptamos como nuestro Salvador, nuestra vida es perdonada. Muy bien. Pastores, gracias por compartir estos comentarios enriquecedores. Realmente nosotros hoy en día todavía tenemos esa oportunidad, como bien lo señalaban, de acercarnos a Dios y tomar esta cena del Señor como algo nuestro también. Esta cena del Señor como ese pacto que podemos reafirmar cada día con Dios. Y yo quiero dejar a ustedes, público, hermanos, en los comentarios una pregunta. ¿De qué manera podemos tener siempre presente la realidad de la cruz, aunque no estemos celebrando la cena del Señor? Escríbanlo en los comentarios y no se vayan. Después de esta pausa, regresamos con el segundo subtema. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Gracias por continuar con nosotros. Estamos de vuelta aquí en Creciendo en la Palabra con el segundo subtítulo, Levantando un Memorial. Pastores, hermanos, en esta parte
estamos analizando la importancia de los altares que este pueblo que estaba por entrar a esta tierra prometida levanta y edifica, y también lo que se escribió en las rocas, recordando lo que había sido hablado por Moisés de parte de Dios, de no olvidarse de la ley de Dios. Vamos a girar en torno a esa premisa, y apreciados hermanos, muchas veces nosotros podemos correr el riesgo de anteponer nuestra voluntad o tratar de atender nuestros asuntos más urgentes, olvidando lo que el Señor pide de nosotros, olvidando la ley que Él ya nos ha dado y sobre todo la obediencia a esa ley. Este pueblo, desde los patriarcas, levantaban altares en el camino hacia el lugar donde Dios les mostraba que ellos debían ir, como un recordatorio no solamente de lo que ya había transcurrido, sino de esa victoria garantizada, de esa promesa que ellos hacían suya al saber quién había prometido. Y aquí estamos nuevamente con Josué, que ya ha pasado al pueblo por circuncisión, que ya han celebrado la Pascua, y ahora sí, donde pareciera que van a entrar al combate, deciden edificar un altar, Pastor Job. Sí, bien interesante que la Biblia dice en Josué 8:30, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Uno podría leer el versículo y pues es un monte de nombre Ebal, y no le puede dar uno mucho sentido. Pero tiene un elemento previo de lo que Moisés indicó que tenían que hacer. Porque Moisés mismo indicó que tenían que edificar un altar en el monte Ebal. Y el monte Ebal tiene que ver una referencia diferente a otro monte, que era el monte Gerizim. Así que primero comprender que un altar era como un monumento donde se expresaba y se reconocía y se recordaba con lo que estaba ahí escrito, lo que estaba ahí puesto, que Dios había intervenido, que Dios había bendecido, y que entonces al ponerlo era una expresión de adoración a nuestro Dios en ese sentido. Pero me llama la atención que el hecho de que se ponga o que se indique, tanto Moisés lo indicó y Josué lo haga así, en el monte Ebal, tiene que ver con la referencia de que en el monte Ebal se refería a la maldición, a manifestar la maldición. No así en el Gerizim, en el monte que pronunciaba la bendición. ¿Y por qué entonces tenía que ponerse en el monte Ebal, que indica pronunciar maldición? Porque ahí da una referencia a quién es Cristo y lo que hizo Jesús y lo que Jesús decidió hacer por nosotros, a hacerse maldición por nosotros para darnos salvación. Claro, y me llama la atención Josué 1:7, de acuerdo a la lección de ahora. En Josué 1:7, Dios le dice a Josué: esfuérzate, ¿no? Esfuérzate y sé muy valiente de cuidar que se viva o que se practique, ¿verdad? O de hacer conforme a toda la ley, así como lo hizo mi siervo Moisés. Escojan a quién van a servir. Pero yo ya tomé mi decisión. Porque yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿No? Yo creo que más que el altar hoy día de piedras, Pastor Job, es ese pacto, ese compromiso, esa relación que el ser humano tiene con Dios, ¿no? O debe de tener con Dios. ¿No? Es cierto, en antaño se hacía el altar como una señal de un pacto, pero yo en casa puedo hacer mi altar a través de la oración, puedo hacer mi altar a través de sentarme con mi familia y hacer ese pacto. Culto familiar. Puedo hacerme yo de manera personal, decir: Señor, yo quiero cambiar, yo quiero hacer un pacto contigo, ¿no? Y quiero ser diferente, ¿no? Y recordar siempre que Dios pues nos ha cuidado, nos ha perdonado, nos ha conducido, pero lo que estamos haciendo es recordar lo que Dios tiene para nosotros. Esa parte es muy interesante, Pastor, perdón que le interrumpa, porque a veces lo vemos como algo lejano, como un relato del Antiguo Testamento. Oh, mira, edificaron el altar, qué bonito que reconocieron a Dios, pero la lección lo apuntaba justo a eso que usted menciona, a nuestra vida actual. ¿Qué hábitos o prácticas devocionales, espirituales pueden ser los altares hoy en nuestra vida, ¿no? Esa idea de consagrar un momento, un espacio, quizás un día a la semana, un horario específico, en el cual no solamente recordemos conscientemente
cómo Dios nos ha conducido, cómo Dios nos tiene hasta ahí con bien, ha cumplido sus promesas, sino también hacia dónde vamos en ese sentido de misión, en ese sentido de saber que el Dios que nos conduce hasta el día de hoy es el que nos llevará finalmente a la tierra prometida. Pero la promesa que se resalta aquí es lo que Jesús hizo por nosotros. Es decir, sí está bien que agradezcamos a Dios y reconozcamos a Dios por cómo nos prospera, cómo podemos tener salud, la familia, etc. Sin embargo, lo que resalta la lección, la razón por la cual es el altar, puesto justamente en el Monte Ebal, es que Jesús se hace maldición por ustedes y por mí. Es decir, que a través de Cristo, ustedes y yo tenemos entrada a la misericordia, al perdón, a la gracia del Señor. Entonces, esa es la promesa que hay que resaltar. Por encima de todo lo demás que podemos decir que, Señor, también gracias. Reconocer que Dios hizo maldición por nosotros, nos conecta entonces a lo que Josué hizo, porque en el altar de Baal, él también pone los mandamientos, ¿verdad? Sí. Entonces, si yo, y ustedes y yo como humanos reconocemos que Cristo es nuestro Redentor, que Él hizo, tomó nuestro lugar que merecíamos ustedes y yo, pues debería provocarnos en el corazón nuestro obedecerle sus mandamientos, honrarlo y amarlo por lo que Él ha hecho por nosotros. Reconocer el altar implica dos elementos: reconocer lo que hizo por nosotros y obediencia por amor a Él, en ese sentido. Porque nos amó primero, ¿no? En ese aspecto. Y por amor a Jesús, yo voy a obedecer. Por amor a Jesús, yo voy a llevar a la acción. Porque yo lo acepto como mi Salvador y entiendo que Él me ha perdonado. Entiendo que Él carga con mis pecados. Entiendo que Él ha hecho expiación por mí, ¿no? O sea, por el amor de Él hacia nosotros, ¿no? Exactamente, y en ese, o sea, yo quiero entender que el pueblo lo hacía en ese sentido, en esa dirección. Y cuando yo voy de rodillas en mi casa, o cuando yo hago ese pacto con Dios, mi altar familiar, mi altar personal, en ese sentido, como decía el pastor hace un momento, pues yo tengo que ir en esa dirección. Sí, o no solamente de pedir, no solamente de decir dame, sino de reconocer lo que hizo por nosotros. Lo que hizo por mí, claro. ¿No? Y en ese sentido, pues actuaríamos como hizo Pablo. Por eso yo leía Josué 24, y como Josué va diciendo, miren, aquí nos equivocamos, aquí fallamos, aquí nos levantamos, aquí nos volvimos a equivocar. Pero es momento de tomar una decisión, es momento de hacer un cambio. Y yo y mi casa ya decidimos hacer un cambio, claro, motivando al pueblo a que hiciera un cambio. Yo creo que la lección, pues debe ir en esa dirección, que nos está motivando o nos está invitando a que hagamos un alto en nuestra vida, retomemos, recordemos lo que ya Jesús hizo por nosotros, recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros, y entonces exaltemos otra vez su nombre, siendo fieles a sus mandamientos. Muy bien, eso es correcto, pastores. Gracias por compartir esta idea juntamente con nuestros hermanos. Al final, esta sección hablábamos de un memorial, ¿no? En esas dos direcciones, jamás olvidar lo que el Señor ya hizo en nuestra vida y por ende entonces hacer un alto para agradecer, recordar y entender ese sacrificio que el Señor ya ha tenido. Como seres humanos, mis hermanos, tendemos a olvidar. Hay muchos momentos en la Biblia que el Señor nos dice, recuerda, que no olvidemos, que retomemos alguna idea importante, algún mandamiento, alguna promesa que Él nos da. Y me parecería bonito que ustedes que nos escuchan y que nos ven a través de este medio puedan escribir en los comentarios qué promesa, qué mandamiento, qué esperanza, qué versículo usted toma como ese memorial suyo que no le permite olvidar lo que el Señor ya ha hecho por nuestra salvación. Escríbalo en los comentarios y quédate con nosotros aquí en Creciendo en la Palabra. Ya volvemos. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina. La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática.
La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado: 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas. Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza. Gracias por continuar con nosotros en Creciendo en la Palabra. Hemos llegado al último tema de estudio en esta ocasión, que hemos titulado Anhelando su presencia. Había llegado el momento en el que ya estaban tomando posesión de la tierra prometida. Se había repartido a las 2 tribus más grandes ya el territorio, pero aún faltando 7 tribus porque se les diera un pedazo de tierra de esa promesa por la que habían llegado hasta ese lugar. Josué decide parar. Y entonces, una vez más, ante quizás la lógica humana que no pareciera entenderlo, él dice: antes de continuar repartiendo la tierra, necesitamos la presencia de Dios en medio de nosotros, e instauran el santuario en medio de ellos. Todavía había trabajo que hacer humanamente, todavía había muchos que no habían recibido la parte de la herencia, pero decidieron poner a Dios, que estuviera su presencia en medio del campamento, con todo lo que esto implica en la connotación del pueblo judío, pastores. Sí, bien interesante que esta decisión de levantar el santuario, si se dan cuenta, pastor y hermanos, es en el momento ya de todo lo que ya hemos mencionado, después de todo lo que hemos mencionado de la consagración, del asunto de participar de la Pascua, todos estos elementos que ya hemos mencionado ahora, es reafirmar que Dios está en medio del pueblo de manera permanente. Uh-huh. Es decir, no solo Dios nos perdona, nos restaura, no solamente nos presenta su palabra, los mandamientos para obedecerlo, sino también promete estar entre nosotros para poder sostenernos y tener certeza. Y el hecho de que el pueblo de Israel pudiese tomar esta decisión, porque aún faltaban, como bien mencionaste, 7 tribus a las cuales había que repartirles, y antes de hacer esa distribución de terrenos o de zonas o de territorios, deciden primero poner o manifestar o expresar que Dios está en medio de ellos a través del santuario. Iríamos al versículo de memoria una vez más, ¿no? Uh-huh. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero la antesala o lo que viene antes de ese versículo de Mateo 6:33 nos hace ver que Dios se preocupa por nosotros, pero que lo importante o que lo que no debiera de olvidar el ser humano es aprender a poner a Dios en primer lugar y entender, como dijo el pastor Job, que Dios quiere estar con nosotros, ¿no? Uh-huh. Porque el realizar el santuario, el volver a formar el santuario, como Dios se lo dijo a Moisés, quiero habitar con ustedes. Uh-huh. O sea, quiero estar entre ustedes, ¿no? Entonces, hoy día nosotros quiere Dios habitar en nuestro hogar, quiere habitar en nuestros corazones, en nuestras mentes. Tenemos que aprender a poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Porque donde están 2 o 3, como dice las Escrituras, pues Dios está ahí, ¿no? O sea, Dios no abandona a su pueblo. Así es. Dios no deja a su pueblo, ¿no? Y las promesas que están pendientes, si hubiese una promesa, Dios la va a cumplir, pero sí hacer un alto. Josué hace el alto para decir, Dios va a estar siempre con nosotros. Y el estar con nosotros, o el santuario establecido en el pueblo de Israel, también nos lleva a entender que Jesús intercede por ustedes y por mí, en el santuario celestial. Así es. Y ahí, porque recuerden que el santuario terrenal pues es la referencia de lo que está en el cielo. Y comprender esto indica
que lo que Dios estaba diciendo al estar presente entre el pueblo de Israel es que también Dios intercede. Algo que ustedes y yo, por la gracia de Cristo, podemos experimentar al depender de Jesús, porque Jesús intercede por ustedes y por mí. Y eso es maravilloso poder comprenderlo y entenderlo, cómo esta lección nos enseña todos los elementos que el humano requiere, que Dios nos ofrece, que Dios nos da para experimentar salvación. Sí, es correcto, apreciados hermanos. Al final de cuentas, la tipología utilizada en el asunto del santuario y todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento justamente apuntan hacia la obra perfecta, completa que el Señor hace en el santuario celestial en favor suyo y en favor mío. Y cuando llegamos a este entendimiento de que la presencia de Dios sigue en favor de nosotros, ellos podían visualizarlo quizás de una manera literal al ver el tabernáculo, al ver ese campamento ahí y ver cómo la presencia de Dios bajaba, pero usted y yo tenemos la certeza a la luz de la Escritura de que nuestro Señor Jesús sigue siendo el sumo sacerdote que vive para interceder por nosotros, que está haciendo una obra en este momento crucial de la historia humana y que no nos ha dejado solos, no dejó solo a su pueblo y sigue sin dejarnos solos porque, como ya comentaba el pastor Juan José, Él quiere morar en medio de nosotros. Es interesante cómo ese pensamiento de Dios para con su pueblo nunca cambió. Desde el Antiguo Testamento, pasando por el Nuevo y hasta nuestros días, la presencia de Dios siempre ha querido permanecer junto con su pueblo. Hemos llegado a esta etapa final, pero yo quisiera, pastores, aprovechando aquí que están con nosotros para beneficio de nuestros hermanos, que nos pudieran compartir quizás un último pensamiento a manera de conclusión, una despedida, algo con lo que, Pastor Job, quizás los maestros de escuelas sabáticas se puedan quedar para el repaso de esta semana. Sí, antes de decir esas palabras me gustaría complementar algo que dijiste. Adelante. Para comprender que Dios está en medio de nosotros. Cuando Jesús se fue, Él dijo, enviaré otro Consolador, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo. Amén. Y Romanos menciona que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces es impresionante cómo Dios está en medio de nosotros para su gracia, por su gracia, para darnos salvación. O sea, que no nos abandona, no nos deja, No nos deja. pero nos hace recordar Claro. la importancia de lo que el ser humano tiene que hacer, que el ser humano tiene que aprender a poner a Dios en primer lugar, como lo hizo Josué, Claro. como lo hizo Moisés. Así Y es. quizá podemos hablar de muchos personajes, pero nosotros somos esos personajes ahora. Nosotros tenemos que convertirnos en un Josué, en un Moisés, que estemos dispuestos, ¿verdad?, a obedecer a Dios, como dijo Pedro, antes Que a los hombres. que a los hombres. Poner a Dios en primer lugar. Recordando lo que ya Jesús ha hecho por nosotros, aun cuando nos hemos equivocado. Así es. Y bueno, algunos comentarios para los maestros de escuela sabática. Creo que estamos en un mes, noviembre, finalizando o acercándonos al fin del año, donde normalmente acostumbró a hacer planes, proyectos para el siguiente año. Inclusive en la misma iglesia, en estas semanas o en estos días, las nuevas directivas están empezando a funcionar. Entonces, bajo esa perspectiva, creo que es muy bueno que resaltemos la importancia de consagrarnos a nuestro Dios primero. Antes de cualquier planeación, antes de cualquier proyecto, antes de cualquier iniciativa familiar, personal o de iglesia, consagremos nuestra vida al Señor. La Biblia nos enseña en esta lección la importancia de poner en primer lugar a Dios. El pueblo de Israel lo hizo, entendió, y bajo esa perspectiva, primero adoraron a Dios, le reconocieron, pusieron un altar, ya lo hemos dicho, y todo eso tiene que ver con consagración y obediencia. Así que Dios nos ayude ahí en la clase a resaltar esos elementos y a meditar justamente en la importancia de poner en primer lugar a nuestro Dios. Muy bien. Pastor Juan José, ¿algunas palabras con las que quiera usted despedir este repaso de escuela sabática? Bueno, este repaso, aprender a escribir, o que escribamos cada uno de nosotros los mandamientos de Dios en nuestros corazones. Que eso sea una realidad en nuestra vida, ¿no? Que estemos dispuestos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Para que nuestra vida, hermanos, marque esa diferencia, o marque la diferencia
de que somos hijos de Dios, de que somos el pueblo de Dios, y que así como Dios condujo a la victoria a Israel en el pasado, que pueda conducir tu vida cada día hacia la victoria para la gloria del Señor. Amén. Gracias, pastor, pastores. Agradecemos a nuestro pastor Job, a nuestro pastor Juan José, por acompañarnos en este espacio de escuela sabática, y en especial una gratitud a ustedes, hermanos, que hacen posible esta interacción semana a semana. Recordemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, mis amigos, hermanos, vendrá por añadidura. Para la siguiente semana nos veremos por acá nuevamente, y el título de la lección número 8 será Gigantes de la Fe, Josué y Caleb. Así que sigamos estudiando este folleto de escuela sabática y creciendo en la palabra. Dios les bendiga.